Resulta que las mujeres entendimos que la violencia no es normal, que la ropa sucia no se lava en casa, y estamos hablando en público de eso. Prácticamente todas las semanas aparecen testimonios nuevos señalando por acoso sexual a profesores en distintas universidades del país. Algunos políticos, músicos, tatuadores, directores de teatro, directores de cine, entre otros. Pues muchos hombres, en vez de dar la conversación pública, aclarar las cosas, admitir su responsabilidad o incluso desmentir los testimonios con explicaciones concretas porque están en todo su derecho, lo que hacen es desviar la conversación como sea. Mire pa' otro lado, mamita. Y así mostrarse ellos como los sobrevivientes a una jauría de locas. Hombres linchados por mujeres malas. Hombres inocentes a quienes las mujeres les dañan su vida profesional. Sin siquiera dar la conversación. ¿Saben cómo se llama lo que en realidad hacen? Evadir el problema de fondo. Y para lograrlo tienen varias técnicas que aquí venimos identificando y queremos contarles cómo operan y por qué son peligrosas. Primera estrategia: denunciar por injuria y calumnia. Dicen que la mejor defensa es el ataque. Entonces denunciar por injuria y calumnia es una forma de llamar a las mujeres mentirosas sin tener que hablar del acoso o abuso del que se les acusa. Hay que tener la película completa en la cabeza. Usualmente una mujer no denuncia violencia sexual ante la justicia cuando suceden los hechos porque tiene miedo, porque en el momento en el que pasó no sabía qué hacer, porque muchas mujeres identificaron que se trataba de acoso, de abuso, de algún otro tipo de violencia sexual semanas, meses, años después, o porque muchas mujeres realmente no quieren ni esperan que sus acosadores vayan a la cárcel. Entonces lo que está pasando es que las mujeres no denuncian el acoso sexual, pero ellos sí denuncian cuando las mujeres al fin se animan a hablar, porque supuestamente están diciendo mentiras. Ellos confían en el sistema penal, ellas no. Curioso. Entonces la gente o toma partido de creerles alguna de las dos partes o simplemente se pregunta: ¿quién está diciendo mentiras? ¿Quién gana? Guerra entre sexos. Es esa idea de estás conmigo o contra mí. Gana la persona que más poder y abogados tenga. Gana la persona que diga la verdad. Esa idea de la verdad es muy jodida. Pues la verdad, en términos legales, no es lo que una persona diga, es lo que logra probar. Prueba de eso es que en otros contextos, por ejemplo en el de los políticos corruptos, piensen ustedes que nunca logra probárseles nada a la mayoría, pero todos sabemos lo que hicieron. Y por esto es que las mujeres han empezado a grabar sus acosos, abusos y violaciones, pero eso no siempre se puede. A veces no hay pruebas del acoso o abuso sexual, pero eso no significa que no existió. Desde el 2017 los temas de acoso sexual se han convertido en un problema en todas partes. En Colombia, en México, en Argentina y en muchos países. En Argentina, la periodista Silvia Pérez Ruiz escribió en Twitter: murió Lito Cruz, lo respeto como actor, no como persona. Prometí nunca más hacerle una nota. La razón, me manoseó antes de hacerle una entrevista. Esto lo escribió ella en su cuenta y entonces empezaron a reprocharle un montón de cosas y ella, ante los reproches, agregó esto. Y antes de que le pase algo, tampoco entrevistó más a Miguel del Cel. Y de paso, jamás volvería a entrevistar a Roberto Esnieseca. Bueno, no sé muy bien cómo se pronuncia ese apellido. Ella continúa diciendo: y muchas más quisieran no tenerlo de profe. Numeral, no es no. Después de esto, adivinen, la denunciaron por injuria y calumnia. El del apellido raro, Roberto Esnieseca. Y luego de meses en los estrados judiciales, Silvia Pérez ganó porque logró demostrar que la violencia había ocurrido y contó con 4 testigos. 3 mujeres que habían denunciado a Esnieseca en la Universidad Nacional de Córdoba y la periodista Mónica Revigli. Lo duro de todo esto es que ella tardó meses en demostrar que todo esto era cierto. Y pues al final al man nunca nadie lo condenó por el acoso sexual, de ninguna manera. Por condenar no nos referimos únicamente a la justicia. En medio del juicio, Silvia dijo algo muy valioso: entendí que realmente un periodista lo único que tiene es su nombre, es decir, su credibilidad. No hubo ninguna condena por el acoso y se desvió la atención poniendo en duda el trabajo de Silvia. Esto es muy intimidante y funciona perfecto como estrategia de distracción. Actualmente hay varios casos en Colombia similares, por lo menos hay 2 que son muy públicos. El primero, no sé si lo vieron, es el del director Ciro Guerra, que denunció por injuria y calumnia a las periodistas Matilde de los Milagros Londoño y Catalina Ruiz Navarro. Por si se perdieron la película, aquí un breve recuento. El reconocido director de cine colombiano Ciro Guerra fue acusado de violencia sexual por 8 mujeres, según contaron Ruiz Navarro y Londoño en un reportaje publicado en la revista digital Volcánicas. Pues como les contamos, Guerra las denunció por injuria y calumnia. El segundo caso es el de Holman Morris, ex candidato a la alcaldía de Bogotá. Aquí el resumen de la película. Patricia Casas, ex esposa de Holman Morris, lo denunció por violencia intrafamiliar. Luego se sumaron las voces de otras 2 mujeres: María García de la Torre, una periodista que contó que Morris le dio un beso a la fuerza, y Lina Castillo, quien lo acusó de acoso en el contexto laboral. Pues Morris denunció a García y a Castillo por injuria y calumnia. Dirán, bueno, pero ellos están en todo su derecho. ¿Qué tal que lo que escribieron las periodistas no sea cierto, que todo sea falso? ¿Qué tal que las que acusaron a Morris sean todas mentirosas? Él tiene derecho a defenderse. Claro, tiene derecho a defenderse. Miren, hay mucha fe a la justicia, un fetiche de que la ley lo puede todo, pero estos espacios judiciales son una forma de seguir cuestionando a las víctimas, muchas veces revictimizándolas, y de paso a las periodistas que todos los días nos damos la pelea por hablar de estos temas. Paradójicamente, la justicia a la que tanto apelan y en la que confían ciegamente no da resultados. Segunda estrategia: averiguar el pasado de las víctimas.
Para que las víctimas pierdan credibilidad, los hombres en cuestión y sus abogados empiezan a escarbar en el pasado, en la vida personal de las mujeres, buscando encontrar cosas que las hagan lucir mal. Por ejemplo, en el caso de Jeffrey Epstein, el multimillonario que fue acusado de prostitución de mujeres menores de edad en Miami, Nueva York, vimos cómo el equipo de abogados del man sacó a la luz que una de las sobrevivientes a la violencia sexual había abortado 3 veces. De otras decían que consumían drogas o que venían de familias con muchos problemas, todo para invalidar su denuncia sobre violencia sexual. Pero ¿qué tiene que ver realmente el aborto o el consumo de drogas con lo otro? Nada. ¿Acaso si uno abortó o consumió drogas eso les da derecho de prostituirte, violarte o abusarte? Como abortó, eso sí, violémosla a todos. La manera de comprobar que hubo abuso es hablando de las especificidades del caso, respondiendo a las preguntas concretas que se le hacen. Pero el pasado de las víctimas no tiene nada que ver. Lo que este caso deja en evidencia es que Epstein realmente no podía comprobar que era inocente. Entonces la técnica para deslegitimar a las mujeres fue atacar la vida personal de ellas, con temas polémicos o poco aceptados socialmente, como el aborto, que no tiene nada de malo, cada mujer tiene sus razones, pero ya sabemos que hay mucho estigma y los abogados se aprovecharon de ese estigma. Son muy cínicos, se aprovechan de los prejuicios, de lo que la sociedad considera una buena o una mala mujer, para jalar esa pita, y encaramados sobre el prejuicio, las desacredita. Y la gente, como es prejuiciosa, cae y pierde credibilidad tanto en las sobrevivientes como en sus denuncias. Tenemos que entender que no hay tal cosa como las víctimas perfectas, virginales y sin pasado, porque no hay tal cosa como las mujeres perfectas, porque la violencia sexual ocurre por relaciones de poder, ausencia de consentimiento y violencia, que causan mucho daño y que no pueden justificarse bajo el perfil bueno o malo de la víctima. Tercera estrategia, usar otras mujeres para defenderse. Ve, si querés conocer esta técnica, pásate por la alcaldía de Medellín y pregunta a vos por el alcalde. Sí. En esto, el experto es Daniel Quintero. Una vez empezó a hablarse en redes sociales de unos testimonios de violencia sexual que lo señalaban. Varios periodistas buscamos comunicarnos con él para escucharlo y hacerle una entrevista. Al final nunca nos dio la entrevista a Las Igualadas y nos escribió que la siguiente respuesta publicada en su Twitter era su respuesta oficial. Les leo. Estoy casado con la mujer de la que me enamoré desde el primer día. Soy papá de 2 niñas. A Diana la conozco desde hace 12 años y el que la conozca sabe que ella es hermosa por dentro y por fuera. Nadie le estaba preguntando por el amor que le tiene a su esposa, ni por los años que llevan de casado. Lo estábamos llamando varios periodistas a preguntarle por los testimonios de violencia sexual que lo señalan. ¿Cómo así? Esperen, esto continúa. Estoy lejos de pensar mi vida sin ella. Ok, romántico, pero ¿y los testimonios de las mujeres? Esperen que algo menciona. Continúo leyendo. Ataques de cuentas falsas no son contra mí, sino contra la honra de mis 3 mujeres. Bueno, empezando porque no son suyas, las mujeres. Alcalde. Esa idea de que las mujeres tenemos dueño es muy tóxica. Y terminando porque no se trata de cuentas falsas, como pudimos confirmar aquí, y como también confirmó Joana Fuentes, periodista de la W Radio. Eso no quiere decir que Quintero sea culpable o inocente. Nadie lo está culpando. Solamente lo estábamos buscando para una entrevista sobre un tema que es de interés público, porque la violencia es de interés público. Pero lo que él hace es desviar la cosa involucrando a su esposa y a sus hijas en todo esto. ¿Acaso los señalamientos de violencia sexual eran contra ella? No, eran contra él. Pero la técnica está clarita. Enemistarnos entre mujeres y usar otras mujeres que no tienen nada que ver como pantalla y escudo. Lo peor es que como la gente es distraída, o más bien como somos manipulables emocionalmente, pues es muy fácil caer ahí. Esta técnica tampoco es que sea muy original. ¿Se acuerdan de Sebastián Villa, el futbolista colombiano que juega en el Boca Juniors de Argentina? Y a quien su expareja Daniela Cortés lo acusó de golpearla, insultarla y montó unas fotos a Instagram. De esta película ya hablamos en otro video. El caso es que esto fue lo que dijo Villa frente a las acusaciones. Quería decirles que yo tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo mi sobrinita, mis primitas. ¿Ven? Es lo mismo, usar otras mujeres como escudo. Cuarta estrategia, invitarnos a dejarlo en privado y manejar bajo perfil. Hay personas que con todo este auge de las denuncias en redes han hecho una propuesta: conversar y conciliar con los violentos en privado. ¿Para qué hacer tanto escándalo? Hay gente que piensa que después de la violencia uno queda como la mejor amiga del acosador para charlar con él, para negociar, para hacer pedagogía y explicarle qué fue lo que hizo mal. Que una va a la casa y le dice como, ven y te explico, te voy a enseñar qué es el acoso, esto no va a salir de acá, solo para los dos. Se supone que también le debemos decir como, oye, esto me hizo mucho daño en ese momento, pero pues esto queda en privado. Eso es bastante improbable. Además, legalmente no se permite que las mujeres negocien desde la ley 1257 del 2008, porque en muchos casos esa negociación terminaba en espacios en donde todo salía mucho peor para ellas. Los maridos las convencían de desistir de la denuncia, porque suelen ser estos contextos de mucha violencia y manipulación. Entonces las mujeres desistían, y lo que encontró la justicia es que años después esto escalaba y se convertía en un feminicidio. Así que en un ejercicio por proteger los derechos de las mujeres, la ley quitó esta instancia cuando se trata de
de violencia de género. La violencia no es un asunto menor y por eso esa idea de dejarlo en silencio, moderado, no tiene sentido. En muchas ocasiones las instituciones o las empresas en donde trabaja el acosador o abusador son las que quieren mantener las denuncias en privado, en bajo perfil. ¿Se vieron el documental Atleta? Ese documental tiene los relatos y testimonios de quienes fueron víctimas del Dr. Larry Nassar, un médico que abusó de más de 300 atletas del equipo olímpico durante casi 2 décadas. La gimnasta olímpica Maggie Nichols fue la primera en denunciar en el 2015. Ella se dio cuenta de que los tocamientos en la consulta médica no eran normales, que eran muy violentos y abusivos. El documental muestra cómo, a pesar de la denuncia, las autoridades de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos ocultaron el caso para evitar el escándalo. Dijeron, mantengámoslo aquí internamente, lo resolvemos aquí. Pero ese silencio y ese bajo perfil hicieron que Nassar siguiera abusando de varias gimnastas durante varios meses. Hasta que en el 2016 todo se hizo público y en el 2017 fue condenado a 60 años de cárcel por pornografía infantil. En el 2018 recibió otras 2 condenas por abuso y violencia sexual. Esa estrategia de no hacer pública la violencia, lo único que beneficia es al abusador. Eso quedó demostrado en este caso. Además, en el momento en el que se denuncia en público, lo que suele pasar es que otras mujeres aparecen y dicen, ¡hey! A mí también. Eso pasó con el médico Larry Nassar y es frecuente en muchos casos. Si Maggie Nichols denuncia en privado, en silencio, pues básicamente no hay espacio para que otras mujeres hablen. Igual pasó con el caso del profesor de matemáticas de la Universidad Distrital. Después de que publicamos el video aquí contando la historia, empezaron a aparecer más y más casos. Y parece que por fin hoy las autoridades están haciendo algo. Claro, hay que partir de una base, creerles a las mujeres. Sí, es tomar partido. Pero además tengan en cuenta que lo que pasa es que las mujeres nunca nos han creído. Siempre han dicho que somos locas, resentidas, que por eso nos inventamos la violencia. Y cada vez, con cada caso, confirmamos que eso es un prejuicio. ¿Que hay excepciones? Sí. ¿Que hay mujeres mentirosas? Sí. Pero está comprobado que son la minoría. Porque es que la carga de decir una mentira de estas es muy grande. Existe el delito de falsa denuncia. Y quien mienta se mete en líos muy graves. Lo que es importante entender aquí es que hablar de violencia en público nos permite identificar el problema. Es decir, ver qué tan grave es y hacer algo porque las cosas cambien. Y la presunción de inocencia será el espíritu de Carolina Sanín, Pedro Adrián. Esta voz se refiere al artículo 29 de la Constitución, que dice que toda persona se presume inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Pero lo que creemos que la voz ignora es que esto ha empezado a cambiar en estados democráticos precisamente en casos de discriminación y también en protocolos de acoso sexual en distintas instituciones. La carga de la prueba se ha empezado a invertir, es decir, que es el acusado el que tiene que demostrar que es inocente, que no acosó, que no discriminó, que no hizo daño. Un ejemplo clásico de la inversión de la carga de la prueba son los delitos de discriminación. Por ejemplo, en el caso de Karen Atalá versus Chile, una jueza lesbiana a quien le quitaron sus hijas, la Corte Interamericana señaló que debía existir una inversión de la carga de la prueba por el contexto de discriminación. Y muchos tribunales alrededor del mundo lo han hecho, han invertido la carga de la prueba, porque por la discriminación entienden que las víctimas no tienen la capacidad de probar. Como les decía ahora, esto también ha empezado a cambiar en protocolos de instituciones e universidades cuando escriben sus protocolos sobre violencia sexual, porque entienden que el acoso o la violencia sexual se da por situaciones de desequilibrio de poder y además lo que entienden estas instituciones es que las mujeres hemos sido históricamente discriminadas. Así que esos principios a los que tanto apelan pueden cambiar. La justicia nunca ha sido justa en automático. Quinta estrategia: solicitar que bajen el contenido porque daña el buen nombre y el debido proceso. Algunas mujeres que han denunciado en redes sociales a sus acosadores o que crean perfiles para realizar denuncias masivas han recibido cartas de abogados diciendo que tienen que bajar el contenido o las van a denunciar. Esto en efecto hace que muchas mujeres bajen el contenido, otras no. Seguramente en unos casos las amenazas van a ser reales y en otras no. Lo que hemos identificado es que están aumentando las amenazas legales para que no hablemos de violencia sexual, para evitar el scratch. El efecto es mostrar que ellos tienen abogados y poder y que lo van a usar para que las mujeres no sigan denunciando ni escrachando a nadie. A nosotras también nos han pedido que bajemos el contenido y nos han amenazado con denuncias, demandas. El año pasado por las elecciones nos llamó el candidato Miguel Uribe, muy bravo, porque lo cuestionamos por el manejo que le dio al caso de Rosa Elvira Celi cuando era secretario de gobierno en la alcaldía de Bogotá. Llamó a decir que todo era mentira, que tocaba bajar el contenido. Nosotras le aclaramos al teléfono que lo que pasa es que él tenía el deber de la debida diligencia. Nosotras creemos que un jefe activo al que le importan los derechos de las mujeres actúa de otra forma y pues él no lo hizo. En realidad la sensación que nos queda es que la gente quiere manejar, dirigir, dar órdenes sobre el contenido relacionado con violencia sexual y eso genera mucho estrés. Escrachar es entonces una crítica a la justicia, porque si la crean perfecta estamos lejos de eso. Y el periodismo pues ni siquiera es escrache, es periodismo. Lo que pasa es que ahora pues hay periodistas feministas y pues nos importa la violencia de género. Nosotras al final estamos visibilizando los problemas que nos pasan a las mujeres todos los días. No tenemos nada en contra de los hombres, no nos proponemos que lo sientan como un ataque. De hecho, si hay mujeres que quieren conversar con sus victimarios, adelante. Aquí en Las Igualadas
Feministadas, por ejemplo, también hacemos mucha pedagogía, no solo para mujeres en temas de género, sino también para hombres. El problema es juzgar a las mujeres que ven en las redes sociales o en los medios de comunicación un espacio público para contar lo que vivieron. De hecho, hacerlo es muy valiente, no creo que sea nada fácil. Para nosotras, la voz de las víctimas o de las sobrevivientes de violencia sexual es muy importante. Y es muy frustrante que nos quieran obligar a no decir nada. Es decir que, mientras tanto, sin fallo de la justicia, el asunto debe ser primero privado. Y tocaría decir siempre, cada vez que alguien haga un escrache: presuntamente X acosó sexualmente, presuntamente ayer. Eso es una obligación clásica del periodismo que de hecho se está empezando a cuestionar. Vimos que para alguna gente es incómodo leer que presuntamente 7 uniformados violaron a una niña en Vera. Presuntamente víctima, presunto hecho. Por otra parte, la gente en redes usa presunto para algunas cosas y para otras no. Por ejemplo, si alguien me roba el celular por la calle, también me toca decir que presuntamente me robaron, pues toca esperar a que un juez condene al ladrón. O esta lógica solo aplica para delitos sexuales de mujeres adultas. Todas estas estrategias lo que logran es que muchas mujeres no quieran hablar, y de paso que nadie quiere informar sobre estos temas. Vean, aquí tenemos una línea editorial que es feminista y que no ocultamos, es transparente, no jugamos el juego doble de la objetividad. Decimos de frente que les creemos a las mujeres. Hacemos un programa de periodismo de opinión que evidentemente no busca reemplazar a la justicia, pero sí cuestionamos la violencia y la discriminación hacia las mujeres y las personas LGBT. Se llama libertad de expresión. Y tenemos derecho a decir que la justicia es perversa, que consideramos que hay muchos cínicos y mentirosos. Y todo porque estamos convencidas de que si esto no es un debate público, no vamos a cambiar el mundo. El mundo no se cambia en privado. Usted puede opinar distinto a nosotras, todo bien. Haga sus propios videos, dígalo públicamente. Lo que cuestionamos son las estrategias para volver a meter la conversación en la casa y desviar la atención para otro lado y no asumir el debate público. Recojamos la frase más bonita del movimiento feminista que dijo Kate Miller: lo personal es político. Igualadas, si les gustó este video no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que sepan cuando publicamos un video nuevo. Si conocen más estrategias por el estilo, déjenlas en los comentarios, las estaremos leyendo.